personales no está con nosotros y lo va a sustituir Guillermo con todo lo que él tiene conocimientos sobre este tema. Gracias, Guillermo. Gracias, Marlene. Bueno, pues seguimos, antes de cansarlos con mi voz, vamos a seguir con la siguiente charla. Los agarro todavía descansados, ya más tarde ya van a estar sacando la lengua, más con el calor que está haciendo. Bueno, el siguiente punto que iba, como bien dijo María Elena, iba a dar Mauricio, era sobre evidencias sobre vida después de la vida. De la muerte. Voy a empezar por señalar, contarles una historia. Es la historia de un maestro zen que tiene sus alumnos, y sus alumnos empiezan a discutir sobre la vida después de la muerte, que es qué pasa después de morir, y él lo ven que está muy serio y sonriente, y está así. Y maestro, dice, él se sigue riendo. Y le dice, ¿por qué sonríe, maestro? Dice, porque he notado que las personas que no saben qué hacer con su vida son las más interesadas en tener una vida eterna. Entonces le pregunto a uno de los alumnos de Maldonado, bueno, pero ¿hay vida eterna o no hay vida después de la vida? Dice, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿hay vida antes de la muerte? ¿Tienes vida antes de la muerte? ¿Tenemos vida antes de la muerte? Entonces, empiezo con esta frase que nos dice que no temas a la muerte, témela a una vida sin significado. Porque te vas a morir sin significado, eso sería una verdadera muerte. La cuestión de análisis de experiencias cercanas a la muerte, que así se llaman experiencias cercanas a la muerte, porque hay que definir, nadie se ha muerto y vuelto a revivir, para decirlo. O sea, hay tradiciones de que sí, pero no hay evidencias de que alguien se haya muerto, porque si volvió, evidentemente no estaba muerto, andaba de parranda. Pero esos muertos que dicen que los entierran y todo en el cajón y les velan y de repente... Por eso, pero es que no estaban totalmente muertos. Para estar clínicamente muerto, entonces hay que tener 4 características, a saber, que el corazón deje de latir, que no haya respiración, que los ojos estén vidriosos, porque haya un electroencefalograma plano. Aunque, como veremos más tarde, hay una persona que estuvo 9 días con un electroencefalograma plano, el doctor Ibn Alexander, que lo comentamos un poco más adelante. La primera persona que causó un boom al hablar sobre las experiencias cercanas a la muerte fue el doctor Raymond Moody, el cual en su libro Vida después de la vida hace entrevistas a diferentes personas a las que han pasado por un proceso cercano a la muerte, y todas dan referencias a haber visto una luz, un túnel, a una persona que viene por ella, ya sea un familiar o una figura religiosa, un psicopompo, como ya hablamos, un guía que los va a acompañar en el trance que significa el proceso de morir. Ese trance también ya había sido observado por otra persona muy famosa, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es también una de las pioneras en la ciencia de la tanatología. Ella fue la que propugnó porque se empezara a acompañar a las personas que estaban en estado terminal, que normalmente eran las personas más olvidadas en los hospitales. Comenta Jorge Carvajal, que precisamente la muerte de alguien nos habla de nuestra propia muerte y por eso tendemos a oírle, incluso los médicos, y tratar de estar lo más lejos posible. Y eso sucede mucho con los enfermos terminales. Entonces la doctora Rose hizo un acercamiento, escribe un libro muy famoso que se llama La Rueda de la Vida. Es un parteaguas a partir de ese, hasta su última obra que se llama La muerte, un amanecer, porque ella está convencida de que la vida continúa. Y la vida pues debe de ser intensamente vivida, como bien vimos en el cuento que se contó inicialmente. Y un ejemplo de persona que tiene una vida intensa y que la vive y que da el ejemplo es el periodista Tiziano Terzani. Tiziano Terzani, que escribe el libro El final es mi principio. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el África del Apartheid, estuvo en la guerra de Vietnam, en la guerra de Camboya, donde le iba a fusilar Pol Pot, estuvo después en la China comunista, entrevistó a Mao, estuvo en Rusia cuando cayó el bloque soviético, y finalmente acaba como un eremita en algunas cuevas del Tíbet, con maestros espirituales. Entonces tiene una vida muy, muy intensa, que es digna de ser vivida. De hecho fue llevada al cine y está la película que se puede ver en YouTube.
vale la pena, la verdad, porque es lo que comentábamos antes, que es que hay vida después de la vida y hay vida antes de la muerte también, que eso es lo más importante, que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida, una vida con sentido. Y si no le hemos encontrado un sentido en nuestra vida, el sentido de nuestra vida es encontrar ese sentido. Esa también la podemos ver en otra obra muy buena. Hay una chica española que sufre una infección y está por morir accidentalmente. Se llama Olga Bejano. Olga Bejano escribe tres obritas, tres muy interesantes porque ella queda cuadraplégica. De hecho, no puede moverse. Porque cuando está a punto de morir, ella oye que su hermano le dice, hermana, no nos dejes, te necesitamos. Y ella hace todo el esfuerzo por quedarse viva. Incluso después escribe sus libros únicamente moviendo la rodilla. Olga Bejano, el más hermoso de sus libros, se llama Alma de color salmón. Ella está tan convencida de que la vida tiene un propósito y que de uno debe de esperar el tiempo que uno tiene que vivir y vivir la experiencia de la muerte, que incluso le escribe una carta a Ramón San Pedro, porque Ramón San Pedro está haciendo unas demandas para que lo dejen morir, para que le apliquen la eutanasia. De hecho, la vida de Ramón San Pedro fue llevada al cine en la película que se llama Mar Adentro, que interpreta magistralmente Javier Bardem y él está en favor de la eutanasia. Y sin embargo, Olga Bejano le hace ver que el tiempo de vida está estipulado y que no hay que acelerarlo. De ahí la no conveniencia del suicidio, que es una de las cosas más condenadas. Hay personas que también han tenido contacto con experiencias de personas que tratan con fantasmas, que hacen una clara diferenciación entre lo que es un fantasma y lo que es un espectro. No sé si alguien la sepa. Bueno, supongo que no la tiene muy definida. Yo tampoco la tenía muy definida. Un espectro, como la palabra espejo, es algo, una visión de algo que ocurrió en el pasado, como si viéramos un tramo de película. Por ejemplo, podías ver que se atraviesa enfrente de ti un caballero vestido al estilo medieval. Y mucha gente lo ve así, pero no interactúan con las personas vivas. Por el contrario, las personas fantasmas sí interactúan. Y esta señora Sol Blanco Soler, que escribe el libro Hay alguien ahí y Crónicas del Más Allá, tiene un grupo de investigación desde hace 16 años donde investiga los fenómenos paranormales. Algunos muy llamativos sobre niños que están perdidos en el espacio entre la vida y la muerte. Comenté hace un momento que hay personas que han estado muy en contra de las experiencias cercanas a la muerte, que incluso desde el punto de vista médico las objetan pensando que todas esas experiencias son solo alucinaciones cerebrales basadas en la falta de oxígeno del cerebro y que al momento de morir se segrega una serie de endorfinas, noradrenalina y demás componentes cerebrales que ahí provocan alucinaciones. Uno de ellos era el doctor Ibn Alexander, el cual en un viaje a Israel contrae una infección cerebral por una bacteria coli y que lo deja prácticamente muerto. Este médico neurólogo había hecho cientos de operaciones y él estaba muy en contra de todo este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, cuando él se recupera de haber estado 9 días con un electroencefalograma plano, esas personas que tienen ese tipo de infecciones de inflamación en el cerebro, normalmente el 95% muere y 5% se salva, pero le quedan secuelas. A él no le quedaron secuelas, por cierto. Su familia lo tuvo sostenido de la mano, se relevaban para agarrarlo de la mano, le dijeron que nunca lo iban a dejar solo. De hecho, es un libro muy interesante, vale la pena, se llama La prueba del cielo. Él escribe, de hecho está en audiolibro, también lo puede uno ver en iVoox, la prueba del cielo. Es un libro que vale la pena porque él marca una gran diferencia de cómo pensaba antes a cómo llega a pensar después, convencido de que sí hay una vida y o una conciencia fuera del cerebro. Y no crean que la comunidad científica ha sido indiferente a toda esta fenomenología. De hecho, en base a eso, en el 2008 se reunieron un grupo de científicos y dieron luz verde, patrocinados por la Universidad de Southampton, Inglaterra, para hacer lo que se llamó el Proyecto Aware. El Proyecto Aware estuvo a cargo del doctor Sam Parnia, que era un cardiólogo que había estado en experiencias de resucitación
por eso de ahí el nombre del proyecto. Él es el padre del proyecto que se llamó Lazarus. Escribe de hecho un libro que se llama Lazarus, sobre lo que es la resucitación. Que de hecho, como ya comentamos, no es que estén resucitando una persona muerta. Es una persona que está cerca a la muerte, como las personas que tienen un paro cardíaco, pero aún no están muertas sus células. Por lo menos no todas, ¿no? O algunas empiezan a dañar, claro. Y el proyecto AWARE estuvo patrocinado y fue un proyecto muy serio. Uno se sorprende de la seriedad con que se tomó el caso. Eh, Como ya dije, fue promovido en el 2008 por la Universidad de Southampton y el estudio AWARE fue apoyado y auspiciado por un comité de expertos de Naciones Unidas. Y en dicho estudio se implicaron un consorcio internacional de científicos y médicos ortodoxos de más de una decena de hospitales de Estados Unidos, Reino Unido y Austria. Y supuso la inversión de un importante capital, la movilización de medios humanos, técnicos y logísticos, para llevar con garantías las consecuciones del proyecto. La iniciativa del proyecto acaparó el interés de los más importantes medios de comunicación del mundo y sobre todo de la prensa angloparlante. El estudio AWARE se convirtió en un hito histórico como la primera investigación a gran escala internacional sobre la experiencia cercana a la muerte. Y fue patrocinado por instituciones sin ánimo de lucro como Horizon Research Group, el North Foundation, EINDES y John Templeton Foundation. Y además el proyecto se prolongó durante 4 años hasta el 2012 que fueron entregados los resultados. Fruto de los resultados de AWARE, el director del proyecto, el doctor Sam Parnia, que ya comenté, publicó los libros Raising Dead y Lazarus Effect, que el Lazarus Effect, de hecho hay la película sobre ella, traducidos a varios idiomas y cuyos volúmenes de venta a nivel mundial se estiman en millones de ejemplares vendidos. El estudio cumplió con los criterios y métodos científicos de la ciencia oficial. Y es hasta ahorita lo más serio que se ha hecho con respecto a experiencias cercanas a la muerte. Que claro, como les digo, no es que esté la persona muerta, un poco pasa como con los zombies. ¿Alguien cree en los zombies? ¿Saben que los zombies existen? De hecho sí existen, evidentemente. El país de los zombies es uno de los países más oscuros que uno puede imaginarse, que es Haití. Haití es un caso muy significativo. Fue el primer país que se independizó en América después de los Estados Unidos. Y de hecho, al independizarse, incluso fue refugio para algunos patriotas libertarios como Miranda y Bolívar. Ahí recibieron refugio. Pero después caen ellos como una especie de magia negra. De hecho, su bandera inicialmente era la misma bandera de Francia, quitándole el color blanco de la bandera. Quedó azul y roja solamente, porque decían que no iba a haber blancos en Haití. Los expulsaron, de hecho. Y queda la bandera azul y roja, que más tarde el azul es cambiado a negro, incluso por la magia negra. Mucho tiempo estuvo en manos de dictadores desde sus primeros, Henry Christopher y los que lo liberaron, hasta que llegaron a la Baby Doc y Papa Doc, los Duvalier, cuya maldad tuvo límites muy, muy extensos. Ellos tenían su guardia de corps, su guardia presidencial, se llamaban los Tonton Matucs, que el nombre es curioso, que Tonton significa tío en francés y Macuc es costal, y era ni más ni menos que el viejo del costal, con el que nos asustaban cuando éramos niños, que en España le llaman el sacamantecas. O sea, niños que se robaban para hacer curaciones o para... No, ahorita se los robarán para tráfico de órganos, pero en aquel entonces había la creencia que la sangre de los niños y su unto o su manteca curaban algunas enfermedades como la tuberculosis y por eso llegaban a desaparecer. Había los famosos robachicos. Pues bueno, esos robachicos, así se autonombraron la guardia de asesinos que cuidaban a Papa Doc y a Baby Doc, los dictadores de Haití. Y en Haití sí existe la cuestión de los zombies. De hecho, hay una investigación muy seria de un doctor de Harvard que se llama Wade Davis, que escribe Enigma Zombie, y que de hecho fue llevado a la pantalla también. La película se llama La serpiente y el arco iris. Él sobornó a algunos de los brujos de Haití para que le dieran la fórmula de lo que era el polvo zombie, que el polvo zombie hace que la gente quede en un estado casi cataléptico. Está hecho de pepino de mar y una totoxina se llama, o fugotoxina, porque con el pez globo hacen el fugu, que es un platillo tradicional japonés. Pero para que un chef japonés haga el fugu necesita 5 años de entrenamiento para que no envenene a la gente.
Pues ellos manejan esa que son las gónadas sexuales de las hembras del pez globo, de ahí sale esa toxina, que es muy fuerte. Junto a eso usan otra toxina que conocemos mucho en México, que es la flor de datura. No sé si alguien la conozca, le llamaríamos aquí florifundio o toloache. Entonces, entre toloache, fugotoxina y la toxina del pepino de mar, hacen un polvo y ese polvo se lo dan a alguien y esa persona queda en un estado como cataléptico donde no puede moverse y prácticamente muerto. Un poco como cuando te operan, como te hacen una operación a corazón abierto, te ralentizan todo el sistema. Y ellos ralentizan tanto el sistema que una persona puede ser enterrada y en su ataúd el oxígeno que consumen muy poco le alcanza como para 5 días. Antes de los 5 días va el brujo, lo despierta por un método que nunca se sabe, o no se sabe de bien a bien cómo es, y se visten de demonios y entonces torturan a la persona que reviven, pero ya reviven con la mente un poco ya alterada, las funciones, y entonces se los ponen a trabajar como esclavos. De hecho, se comenta en Naciones Unidas que cada año se fabrican como 300 zombies en Haití y luego trabajan en las plantaciones. Por eso sí hay mucha maldad en cuanto a eso. Eso es un fenómeno también de muertos vivientes. Pero en realidad, como volvemos a decir, no es que estuvieran en realidad muertos, están casi muertos. Y entonces eso ha causado muchísimas películas y una saga increíble. Hollywood ha desvirtuado mucho la idea del zombie, pero el zombie sí existe, es algo que es real. Igual que son reales los fantasmas y las experiencias que muchas personas cuentan, ¿sí? Como la señora Blanco Soler, de la que ya comenté, que tiene experiencias fascinantes en sus libros y que vale la pena leerlos. Decía que ella que si queremos saber cómo vamos a morir, veamos cómo nos dormimos. No se olviden que así como Eros y Tánatos son complemento, oníricos y tánatos son lo mismo. O sea, dormirse es un poco morirse. Son parientes, por eso cementerio significa dormitorio. Cuando la única diferencia entre dormirse y morirse es que no te puedes levantar para ir al baño, es lo que yo digo. Básicamente, pero básicamente son parientes. Entonces que veamos bien cómo nos dormimos. Y así como vives es como vas a morir. Eso ella siempre por eso habló de vida. Vamos a ver algo de lo que nos dice la doctora Ross, porque en verdad es interesante. Siempre ella investigando. Entonces nos habíamos quedado que había personas que, aparte de los testimonios, habían buscado testimonios por sí mismos, como las cuestiones espiritistas, así como la religión nos da una explicación para lo más allá. En el siglo XIX se dio mucho el fenómeno de los espiritistas, de las hermanas Fox y eso. Entonces se dio un boom de empezar a hacer sesiones y de hablar de los muertos y eso. Y uno de los primeros que empezó con esto también y que documentó más todo fue el espíritu de Kathy King. Kathy King es estudiada por el profesor William Crookes. Y William Crookes no era cualquier menso. Él fue el que inventó el tubo al vacío y es uno de los padres de la televisión y todo eso, un científico de los más grandes, premiado por la Academia en Londres. Y él puso en juego su prestigio, aduciendo que él conoce a esta niña, a Florence Crooks, la niña la conoce. Ella puede hacer un fenómeno que le llaman de ectoplasma. Sacan parte de su energía, de su vitalidad y se la proporcionan al espíritu o al cascarón en este caso que viene a visitarnos, hasta que incluso agarra forma. A veces agarra una forma así evanescente, forma de fantasma, o llegan a hacerse tan materiales que pueden ser hasta fotografiados. En aquel entonces empezaba la fotografía y esa es una fotografía de Kathy King. Muchos dicen que era la misma. Habría que hacer un estudio antropométrico, pero Crookes se fotografía y ella habla. Es un fenómeno. Diferencia que establece Sol Blanco Soler. Ahí se supone que no está ella personalmente. No, es un ectoplasma. Se llama ectoplasma. O sea, se corporizó. Dice Sol Blanco Soler, establece la diferencia entre un fantasma y un espectro. ¿La diferencia entre fantasma y un espectro? Espectro es solamente un pedazo de película que se queda. Tú ves, por ejemplo, un caballero medieval que va subiendo las escaleras o ves alguna imagen. Y esas son imágenes espectrales que vienen de espejo, como si vieras en un espejo. Que los espejos tienen mucho que ver, De hecho, Moody terminó haciendo terapias con espejos. Y un fantasma es alguien con el que estando ya muerto puedes interactuar y te habla.
A menudo porque se le quedaron algunos pendientes. Ella, Blanco Soler, habla incluso de su libro este de Hay alguien ahí, de uno que se queda penando, que dice, es que tengo que trabajar mucho porque la hipoteca le quedó muy grande en la familia. O sea, se queda con esa idea. Y muchos, como en la película de Ghost, se quedan con la idea de que todavía están vivos. O sea, se siguen acelerados, van corriendo. En la película de Ghost lo asesinan, o sea, con su esposa, y él corretea al asesino, ¿no? Va atrás de él, ¿no? Porque piensa que sigue vivo. Blanco Soler cuenta una historia muy buena de cuando van a la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba les dicen que salen como vapor pum de los baños, llaman a los bomberos, porque piensan que los estudiantes están quemando la basura o eso. Llegan los bomberos y nada se está quemando. Y entonces los llaman a ellos, que hacen así como estudios de que la mayoría desenmascaran a los que tienen problemas de apariciones. Ellos nos dicen que no son crédulos, ¿no? Que muchos gente son psicóticos, o gente que inventa cosas, o quiere ser famosa. Entonces se trata de investigar a fondo. Y ellos llegan y una persona que está con ella, que es psicólogo, y otra que es vidente, se meten, y ahí donde está la Universidad de Córdoba, en el área de ciencias económicas, en la clase de economía, en el aula, ahí había sido, después de que la universidad había sido primero un convento, como en México, porque lo escogieron los conventos, y luego había sido hospital de tuberculosis, fue la Segunda Guerra Española. Entonces los tuberculosos morían a puños, casi se morían a la mayoría, y ahí ya era la morgue de los tuberculosos, donde estaba el salón actual de economía, y que dice, y el que es evidente dice, afuera veo a varias personas, están afuera, pero no entran. Dice, pregúntales por qué no entran. Ya les preguntan y dicen que le contestan, no, es que el que entra ahí ya no sale. Sí, porque para ellos era la morgue, se acordaba. Dice, de hecho ahí dice, se aparecen seres muy raros. Dice, ¿quiénes eran los seres raros? Los estudiantes, o sea, los vivos. O sea, los fantasmas creían que eran, ahí uno dijo de ellos que se rieron, han de ser fantasmas. El fantasma dijo, han de ser fantasmas. Los que entraron a la sí, a ver, ya los vimos como fantasmas. Todos tenemos un halo, ¿no? Como de fantasma. Y entonces la pregunta pues es siempre, todo hay que tomárselo con pinzas, porque hay gente que puede ver cosas, entonces siempre saber, dice Blanco Soler, tiene sus libros que usted los enseñé por ahí atrás. Ahí está, Sol Blanco Soler. Tiene varias crónicas muy interesantes, muy documentadas del grupo que tiene 16 años viviendo el fenómeno. Y bueno, ellos dan opiniones, que siempre hay que tomárselas con pinzas, porque como ella dice, muchas veces hay gente que prefieren que sea un fantasma a que les digan que es esquizofrénico con paranoia y que va a terminar el manicomio. Para la gente es más cómodo decir, no, pues un fantasma me está atormentando, ¿no? Y más si fuera un fantasma amigable como Gasparín, pues, como los 4 fantasmas que se parecen a Scrooge, los fantasmas de la Navidad, qué bueno, ¿no? Sí. Fíjate que perdón que te interrumpa, pero yo prefiero no verlos. O sea, antes, yo trabajo en un lugar donde fue una cárcel y murieron muchos, ¿no? Se ahogaron algunos, ellos se pelearon y se murieron. Y entonces sí aparecen fantasmas. Yo nunca los he visto ni los quiero ver. O sea, porque no me interesa. A todos, ¿verdad? No los quiero ver. A veces aunque no quieras. Pero ha habido, yo no les creo a los que dicen que los han visto. Es área de juegos de niños y han visto más a una niña que anda rondando en todo el museo. A mí me da miedo, o sea, pero una niña no pudo haber estado en esa cárcel. Sí, como es que había familias. había familias. Era tan grande que había familias. Cerro Sí. Oye, tú estás como ese que fue al panteón y anda caminando en el panteón para cortar vuelta para ir a su casa y de repente ves que una niña anda ahí. Dice, niña, no andes en la noche sola, es peligroso. Unos asaltantes, dice, ¿qué no te da miedo los muertos? Y le dice la niña, cuando estaba yo viva así. No, es así. Por ejemplo, Han de decir aquí, ¿cómo espantan? Ellos han de decir ustedes. Sí, hay hay huellas. una película que se llama Los Otros. Nosotros, y están muertos, precisamente, y están muertos, igual que en el sexto sentido, que el muerto no se da cuenta que está muerto hasta que no le digan. Está en un plano astral que es como el doble, que sería el segundo nivel del plano astral, no el inframundo, el infierno, ¿no? Hay una tradición maravillosa hinduista donde cuando hay muertes trágicas les ponen en papeles, ya estás muerto, has trascendido, estás en otro plano. O sea, los 7 primeros días es llenar de mensajes a ese ser, porque efectivamente hay un tránsito con el rayo de la muerte muchas veces
donde el cambio es tan radical que el cuerpo celular se vuelve cuerpo molecular, que son esos fantasmitas que se ven, ¿no? Entonces, al volverse cuerpo molecular y orientarlos, es decir, estás muerto, has trascendido, el luto blanco que usan los hinduistas, pero sí todo un protocolo de inducir a la otra vida, ¿no? De hecho, en el bardo, todo el libro tibetano de los muertos, los sacerdotes tibetanos, en primera corren a todos los que están. Es importante. Porque es importante el momento de la muerte, la persona hace como un corte de caja. Eso lo dicen en Sofía, que pasa tu vida como una película. Te pasa la película y la regué. ¡Ay, otra vez! ¿No? Te empiezan a pasar tu vida. Y eso se te mete a tu átomo permanente del corazón. Ahí se graba. Que antiguamente pensarían que no se podían grabar las imágenes y todo en un pedacito. Ahora que tenemos la tecnología, que en un chip de MP3 caben películas y caben tantas cosas, ya no se nos hace tan raro lo que nos decía la sabiduría antigua, que tu vida era comprimida y era pasada, y tú le pasabas revista. Entonces en ese momento solemne dice, guarda silencio, deja que la persona haga su corte de caja. Y los monjes en el Tíbet, como dice Tiziano Terzari, que estuvo monje en el Tíbet con Dalai Lama, dicen, hacen bien, corren a todos los parientes, a todos, y lo dejan. Y el sacerdote queda con él y le empieza a hablar al oído, porque el oído es la última parte que se pierde. Y le empiezan a decir, te llamas fulano de tal, vas pasando por eso. Les empiezan a hablar y a decir, aconsejarles cómo tienen que sentir y qué es lo que van a estar viendo. ¿Qué es la ventaja de hacer un estudio previo a eso? Está uno consciente o tiene una idea, como si alguien va a hacer un viaje precisamente a la India y te diría, bueno, ¿cómo está la rupia? ¿No? ¿Qué hotel me recomiendas? ¿No? ¿Y cómo le hago cuando llega allá? ¿Tomo un camión? O no te metas a este barrio porque te bajan el cuero, ¿no? O agarras taxis aquí, mejor un taxi controlado, alguien que ya estuvo. Entonces es bueno tener la referencia de alguien que ya estuvo y que te habla, porque en el momento que todos pasemos por esos procesos vas a estar más lúcido. Y al estar más lúcido vas a poder escoger dónde caer, dónde estar. ¿Y cómo practicas a una muerte lúcida teniendo una vida lúcida? Porque como vives, mueres. Una vida como el mindfulness, con la mente atenta. Estás atento a las cosas que pasan, a percibir cosas. Tener sueños, un ejemplo de una evolución es que empiezas a tener sueños lúcidos, sueños para la muerte, que te acuerdes de tus sueños. En la medida que más te acuerdes de tus sueños, más vas a tener una percepción, porque cuando te mueres igual lo vas a hacer de una manera muy lúcida. Y es una de las grandes ventajas. Y quizás una de las ideas del seminario sería esa: si se logra quitar el temor que tenemos a la muerte, pues ya sería bastante, ¿no? Porque quizás una de las cosas grandes que tiene que hacer una persona que ha visto la luz de la sabiduría antigua es propalarlo y convertirse en una lámpara y quitar el miedo a la muerte, porque hay mucho miedo a la muerte. Todo el mundo dice que nos enseñan desde niños, como decía el texto de Los Ángeles. Si te enseñan desde los brazos de tu mamá y te enseñan en tu iglesia que vas, dicen pasó a mejor vida. Yo digo que el único que pasa a mejor vida es el heredero, porque ese sí pasó auténticamente a mejor vida. Pero siempre te dicen, pues no estás pasando a mejor vida, pero nadie se quiere ir. ¿Sí? Dicen te mueres, no te quieres ir, ¿no? Dices, no, me quedo acá, ¿no? O sea, te atrae, aunque teóricamente nos han enseñado desde niños que ya se fue al cielo, que ya está con Dios, porque también el concepto que nos lo dio nos lo da muy vago, digo que eso sí. Y la idea más bien es lograr un cambio interno y estar más lúcidos en la vida. ¿Y cómo lograrías estar más lúcido en la vida? Una plegaria para los muertos, hecha, y será leer. Lloremos a aquellos que desaparecieron convertidos en ese mismo punto del camino que levantaban en su marcha. Sea esta vez nuestra plegaria por los muertos que están entre nosotros, los de oídos que no oyen, los de ojos que no ven, los de corazón sin amor, los de alma sin pasión de justicia, los que se apresuran ante los nichos, se apesadumbran ante los nichos de los cementerios y no recuerdan los nichos de las cárceles, los que tiemblan al agitarse los cipreses y pasan junto a los muros de los hospitales sin sentir el dolor que los conmueve, los que condenan sin misericordia, los que se hartan sin pudor ante el hambriento, los que cobran un error y un centavo, los que sonríen ante una mujer que se hizo madre y no tiene hombre, ni ley, ni piedad que la ampare, los que vuelven la espalda a aquel que está sucio por dentro y no se sabe limpiar, los mordidos de envidia porque ignoran que todos somos uno y que el triunfo de uno es el de todos, los que pisan la alfombra sin pensar en las manos que febriles la tejieron y el césped sin saber que cada paso destruye muchas vidas, y al pueblo sin apiadarse de su martirio, como Veracruz. Los que saborean la fruta sin simpatía por el árbol,
los que devoran el pan sin amor por el labrador, sin compasión por el buey, los que visten la seda que fabrica un gusano y tienen asco de los débiles seres que se arrastran en la tierra, los que aman a las mariposas para verlas morir, y a los pájaros para encarcelarlos, y a las flores para arrancarlas de la planta, los otros pobrecitos que uno es el juez y no sufre de que el inocente esté en presidio por su negligencia, otro médico y duerme después de negar al libre o al dolorido, otro funcionario y realiza tranquilo la iniquidad, otro negociante y guarda risueño el fruto del despojo, otro un miserable y llena su bolsa de odio a falta de oro. Los otros muertos también que mató el frío social, los sin pan, los que sin hogar, los sin cariño y sin rumbo, aquellos que ya no existen, siendo chiquitos para el amor y la cultura, y los infelices indios, todos muertos a causa de la codicia y la crueldad, y aquellas sacrificadas a la lujuria cuya carga no les permite ver el cielo y mueren acurrucadas en las cavernas del vicio. Amémoslos a todos, ya que el amor de dos les dio la vida, puede el amor de muchos realizar el milagro de la resurrección. Encendamos bien la luz, entre el reír y el llorar, desaparezcan los odios y crueldades, y huya como serpiente de la hojarasca removida, y elevemos al cielo una plegaria por todos esos muertos. Esa es la idea de que una plática así logre tener por lo menos un cambio en nosotros. La idea es, como empecé la plática diciendo, no que estemos pensando mucho si hay vida después de la muerte, sino tratar de que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida. Dijera Nico que para cuando voltee a Dios a verme se entretenga, diga, ese canal sí está divertido, no como el de otros. Así dicen, ¿no? Te pasas la vida esperando a que algo pase y al final lo único que pasa es la vida. Lo único cierto es que tenemos vida. O sea, no sabemos qué otra cosa va a haber, la que tenemos es la que tenemos que vivir intensamente, disfrutarla, sacarle frutos. Cuando llegas al otro lado, el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que quiero llevar. ¿Cómo se llama el lugar, el paraíso de los egipcios? Se llama Amenti. ¿Qué significa Amenti? Lugar donde se da y se recibe. ¿Qué vamos a dar? Lo que sembramos. ¿Y qué vamos a recibir? Lo que cosechamos. Es un lugar donde vas a entregar. Y que eso será el tema de las enseñanzas filosóficas de qué es la vida en verdad y más allá. Lo que se dice aquí, ¿no? Con las familias, claro, que hay mucho problema. Pues es lo que sembraron, es lo que están cosechando, ¿no? Dice San Pablo, no os engañéis, aquello que el hombre siembra, eso cosecha. Siempre queremos hacer trampa, esa es la verdad. Y a la trampa máxima, como nos enseñaron en la religión, de que te confieses y te perdonan los pecados, pues a la salvación vicaria. Entonces dicen, haz tu trampita, de que pues me porto así mal y ya cuando esté muriendo me confieso, ¿no? Y ya chingué, ¿no? Ya la hice, ¿no? Pero no es es como... que esa es una parte de esta parte de este receptáculo imperfecto, Guillermo. Porque en la parte del receptáculo, perdón. O sea, ¿cómo te explico? O sea, a veces yo he dicho que somos imperfectos. Perfectamente imperfectos. Perfectamente imperfectos. ¿Pero por qué? Porque el mentir, el hacer tranquilidad es parte de cómo está conformado este cuerpo. Pues. O sea, no sé si a veces les ha pasado y te escuchas hablando y hay otra vocecita por allá atrás que te dice, oye, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, parece que hubieses dos en uno adentro. Hay dos en uno. ¿No? Entonces, estás hablando pero actúas porque así es el cuerpo, este cuerpo que contiene tu energía. Y a lo mejor para alguna finalidad estamos así, o somos así en esta vida. Porque hay dualidad en el humano. De hecho, si te fijas en la estrella, hay un punto que apunta hacia abajo, el del agua, oscuro, el símbolo de los que hay un punto que apunta hacia arriba, el triángulo que Alma Budimanas, que apunta hacia lo divino. Entonces retomamos otra vez a San Pablo cuando dice, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer me encuentro haciendo. ¿Por qué? Porque somos duales. Entonces una parte de ti quiere portarse bien, pero la otra, así como Pedro Infante en la película, te aparece tu diablito y songerito y que le dicen, haz esto, no, tú no vayas, ¿no? O sea, siempre tenemos esa perspectiva. La dualidad es tan poderosa como el sol y la luna, o la noche y el día, ¿no?
O sea, es difícil que uno también pudiese sustraerse de ello. No, de hecho a eso venimos, ¿no? Dijera que vino, el mundo vino a tomar vino. O si vas a lo radical, podrías decir como Rasputín, hay que pecar para tener de qué arrepentirse, ¿no? Sí. No, pero bueno, a veces unas personas que tocan fondo, lo mejor que puede pasar es que toquen fondo. Hay gente que han estado dentro del mal. San Pablo, vuelvo otra vez, no sé por qué estamos citando tanto, era perseguidor de cristianos, ¿no? Y termina siendo el principal apóstol, que ni siquiera fue apóstol directamente, o sea, de los 12 apóstoles no fue, y fue el que más hizo, ¿sí? Se cae del caballo, es un símbolo, se cae del caballo de su dragón, pues, de su animal, de su bestia, de su ego, se cae y uno dice, ¿por qué me persigues? O sea, busca otra luz, y él busca otra luz. Y es evidente que somos duales y que nos vamos a encontrar haciendo cosas muy materiales y cosas que no debes. Pero el chiste es estar siquiera atento, aunque las sigamos haciendo, decir, bueno, mi deseo es no hacerlo, que tengo ese deseo, a la larga lo vas a cumplir. Porque también es muy difícil por Dharma que tú quieras dar un brinco. Dijeran en Oaxaca no puedes, corres y ya quieres vuelas. O sea, de repente quisiera ser como un santo, pero es imposible ofrecer la vida de un santo a alguien que estuviera en el alcoholismo. Se puede, porque a veces tocan fondo. Hay, como en el Tíbet, la historia del monje Milarepa. Milarepa fue sicario, fue asesino, de toda su vida huérfano, una vida terrible. Y después termina siendo un monje poeta, tiene unos poemas preciosos, y termina de eremita en una cueva, donde va a visitarlo, es un hombre santo, puro. O sea, de su misma fortaleza para el mal, saca la fortaleza para el bien. O sea, porque van de lo mismo. Incluso magia es polaridad, es la intención con que lo hagas. ¿Sí? La intención lo es todo. ¿Con qué intención lo hiciste? Puedes incluso actuar bien y hacer mal, ¿no? Sí. Como la película de esa que se llamaba Fe, Esperanza y Caridad, me acuerdo, de Sara García, según sintiéndose de mucha caridad, pasa en su carrazo y avienta unas monedas a unos niños, y los niños, uno se las queda a todas y el otro dice, no me toca a mí, se golpean los niños y van con las mamás, se agarran del chongo, las mamás se pelean, le dicen a los esposos, llega el esposo y va y acuchilla al otro. Y uno se va a la cárcel, el otro también. Ese fue el resultado de las monedas que arrojó la viejita pensando que hacía caridad, entre comillas. O sea, tienes que ver cómo hace las cosas. O sea, el estudio realmente te permite tener un vuelo de pájaro, ver las cosas, las mismas cosas, pero eso se llama iluminación. Ver las mismas cosas, pero con otros ojos, con ojos de iniciado. Ya con ojos de iniciado vas a ver lo mismo, pero lo vas a ver de otra manera. Y simplemente vamos a seguir cometiendo lo que somos. Nuestro pecadillo semanal, nuestros egoísmos, nuestras vanidades siguen, porque somos múltiples y hay conflictos no resueltos. A veces los mismos conflictos que tienes de niño repercuten cuando eres grande y te sale, o sea, por eso cada quien no puedes juzgar. Quizás una de las primeras cosas que haces es no juzgar a los demás, porque cada quien monta su circo como puede, y siempre atrás de una persona difícil hay historias difíciles. O sea, si le escarpas a una persona que, ay, qué complicado, que tiene una vida a veces muy difícil. La vida a veces tiene más de drama que de comedia. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene drama en su vida, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues no ser dramático, ¡ay, se perdió! ¡Ay, ¿no? Y también ayudar a los que están en drama, porque hay verdaderos dramas, como hemos visto dramas de amiga digna, que pues, llevan dramas de enfermedades graves, de que no tienes dinero, de cárcel. Así terrible, que cuando uno no está en eso debe uno estar contento y feliz y radiante y vivir la vida intensamente. Perdón, Paco, ya para acabar, entonces tenemos que vivir lo que queremos llevarnos, y creo que con eso se acaba la presentación y comentarse, por favor. Yo les quería compartir algo, ahorita que estamos hablando acerca de la muerte. Yo tengo un pequeño libro, está escrito, próximamente espero me inviten en la siguiente, tenga yo la oportunidad de estar con ustedes. Pero platico, una de las historias, leyendas, mitos más conocidas, estamos hablando de 1978, en la Sierra Madre de Chiapas, que es Motocinco, El Porvenir, Filipepec, era la aparición de un toro negro en la puerta, en la casa, cuando una persona estaba grave, delicado muy fuertemente de salud, moribunda. Platico que en el año 1978, siendo presidente municipal, mi padre del pueblo, mi abuelito, Gabriel Garrido Vázquez, estaba bastante mal. Todo el mundo lo estábamos cuidando día y noche. Y estando yo una noche en el billar,
como a 4 cuadras de casa de mi abuelito, llega un amigo que también se llamaba Francisco, ya en paz descanse, y me dice, vámonos para ver a casa de tu abuelito, porque él era el esposo también de otra prima, y nos vamos los dos. Faltando 2 cuadras antes de llegar a la casa de mi abuelito, vimos un animal que estaba cerca, estamos hablando del 78, donde en mi pueblo andaban todavía perros, burros, vacas y uno que otro toro en las calles. Y un encuentro vivo, güey. Faltando 1 cuadra vemos a un toro. Y me dice Pancho, que también se sabía la historia, eso sin comentarlo, ¿no? Me dice, oye, esto es de mal agüero, agarremos piedras, y agarramos piedras, caminamos rápidamente, corrimos y se la tiramos. El toro negro se movió. Termino diciendo, en esa parte del cuento, mi abuelito Gabriel Garrido Vázquez murió al siguiente día. Termino ahí. Antes digo que no lo crean, o si lo crean, pero ¿qué parte es esa, no? O sea, de por qué los animales perciben la entrada a la muerte o a la llegada a la muerte. Y a mí me lo contaron de chico y yo lo viví, por eso lo plasmé. No encuentro una explicación. En esta parte del libro viene un exorcismo, algo vivido. Tú hablabas del ángel de la, perdón, el ángel de la muerte, llamado Azrael. Y digo acá, en esa parte del libro, que el que no la quiera leer, brinque, de acuerdo al índice, a la siguiente novela. Porque el ángel de la muerte, llamado Azrael, se puede buscar en internet. Si lo lees, te mencionas seguidamente su nombre, lo llamas para experimentar otra cosa. Lo invocas y lo evocas, ya platicamos eso de evocar algo y me parece, y aquí viene una serie de cosas. Por eso mucha gente teme los mexicanos no, porque siempre decimos que la calaca nos pela los dientes, ¿verdad? Entonces mucha gente teme hasta tocar el tema de la muerte, o por ejemplo los yo vendí seguros de vida, y la gente teme asegurar la vida. Mucha gente le tiene miedo. Nosotros jugamos de niños 8 o 9 años y mascaraditos con el santo, el Blue Demon, no sé si sepan de luchas, de los antiguos, no el místico y todos los de ahorita, ¿no? Pero íbamos al panteón a las 12 de la noche, nos salíamos de las casas como en película. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en una serie de amigos, no tenemos miedo de ir al panteón a medianoche. ¿No? Sí, eso es, que no le tengas miedo. Entonces, por ejemplo, lo del caso de mi abuelito, te decía yo, porque es de cierta forma un testimonio, una plática de lo que a mí me comentaron, conmigo se vivió el caso de mi abuelito. Todo el mundo tiene casos así de que hay premoniciones, hay gente que dice, sobre todo los ancianos. Yo conocí el abuelo de un amigo que decía, me voy a morir para el 7 de julio. ¿Cómo dice eso, abuelo? No, sí, para el 7 de julio. Pues, para el 7 de julio. Entonces, que llegó el 7 de julio y se murió, efectivamente, tal como lo previó. O los animales, luego como en la película esa de Hatchin, cuando él va a tener un ataque al corazón, el Richard Gere, la película del perro. Sí. Los perros ven un poco más allá. ¿Por qué? Porque un perro vive mucho en las emociones. El perro trata de adivinar de tus... Incluso cuando llega alguien mala onda, un gato, un pollo, corre cuando llegan alguien mala vibra a la casa. Por eso dicen eso. Yo creo en la gente que me recomienda a mi perro. Si mi perro se pone cariñoso con alguien. Aquí quiero opinar, Reyes. Que yo creo que lo que dice el señor, que nosotros los seres humanos tenemos como desconectadas ciertas cosas. Por eso muchas de las cuestiones de las que estamos hablando son cosas como, o sea, porque mucha gente hace mal porque consecuencia de las cosas que ha vivido, ¿no? Pero mucha gente como la persona que estaba hablando despierta, porque como que nos quitamos la venda de los ojos y nos damos cuenta que podemos controlar y elegir entre esas dos cuestiones, ¿no? Y lo mismo pasa con los animales. Nosotros, la mayoría de las personas vivimos como que con una venda en los ojos y así vivimos toda la vida. Los animales, yo creo que están más conectados con la vida, o sea, con la naturaleza, que la naturaleza es vida. Entonces, cuando yo estaba chiquita, por ejemplo, los animales saben cuando va a haber temblor, cuando va a llover, las hormigas salen. O sea, porque cuando yo estaba chiquita, mi papá tenía muchos canarios.
y los canarios en la madrugada empezaron a hacer bulla los loros empezaron a hacer bulla y el perro empezó a aullar y yo me desperté y sentí el temblor que estaba muy fuerte. Eso quiere decir que ellos sienten porque están más conectados realmente con lo que es la vida. Nosotros estamos desconectados. O sea, aunque tratemos y seamos conscientes y busquemos entender muchas cosas, no podemos porque estamos como desconectados realmente. Yo creo que por eso ellos sienten, los perros, o sea, cuando una persona va a morir por enfermedad, no se quiere despegar de sus dueños, muchas cosas, hay muchas anécdotas sobre eso, sobre los animales. Precisamente por eso contaba de que son historias, leyendas, que aún a la fecha, o sea, tu opinión me parece muy correcta, tienen los animales una percepción diferente, algo que los hace sentir antes de un suceso, ¿no? Sobrenatural o natural, como son los temblores. Pero científicamente no se ha podido comprobar. O sea, y que bueno, normalmente uno se protege con eso, ¿no? Sí se ha podido comprobar científicamente. Yo quiero opinar, sí, claro. Porque dice que me acordé. Yo cuando era niño veía muchas cosas, tuve un derrame cerebral en el 92 y dejé de ver, creo que era algo patológico de ver cosas. Pero cuando era niño percibía el temblor. 2-3 días antes sabía que ya venía el temblor. E incluso se escuchaba el temblor que venía. Empezaba a venir muy despacio, muy despacio, muy despacio. Cuando ya se iba acercando, se escuchaba. Entonces, pues mi mamá tiene muchos años de fallecida y yo le decía a mi mamá que se acercaba un temblor. O como el temblor del 95, aunque ya no escuchaba todo, sabía que venía. No sé si alguien estuvo aquí en el 95 cuando el temblor. Yo estaba en el DF. Yo estaba. No, es aquí. También aquí estuve. 6.8, que fue muy fuerte. ¿Sí? Entonces, se percibe. Lo percibimos en familia. Yo le dije a mi esposa, viene un temblor muy fuerte, voy a comprar una lámpara, la voy a dejar aquí, se va a ir la luz, no va a haber nada, entonces vas a hacer esto y lo otro. Y entonces sí se percibe, pero nosotros nos negamos, como dice mi hija, ¿no? O sea, lo que realmente bloquea el ser, como usted dice, el verdadero ser está hasta atrás, y lo que bloquean son los pensamientos. O sea, ni siquiera es como el instinto. El verdadero yo es mi instinto. Yo puedo asegurar que usted, no sé, tiene hambre, ¿no? Pero digo, no, porque ya comió, no, tal vez pues no me dice que no tiene hambre, entonces es el pensamiento el que bloquea el sentimiento, por así decirlo. La sensación, como el ángel enamorado que le termina diciendo, Nicolas Cage, cree en lo que está sintiendo, le dice, ¿por qué no sientes? ¿No crees que le toca la mano? ¿Qué sientes que le toca? ¿Y por qué no crees lo que está sintiendo? O sea, porque hay algo, pero la misma mente es matadora de eso, la mente es matadora de lo real, no lo dice en filosofía. Porque es que el problema es que la mente es un pedazo de arcilla que lo moldeas y desgraciadamente cuando lo dejas que se endurezca, esa forma es muy difícil de modificar. Y te da argumentos y luego no haces las cosas. Exactamente. En los emprendedores les hablan mucho de que vas a hacer algo y no termina uno por hacerlo, y le llaman parálisis por análisis. Empiezas a analizarle, a darle vueltas y terminas por no hacer nada, por nomás estarlo especulando. Pero hay un bloqueo de ideas. Ahí no puedes vivir con las ideas. Porque mira, no puedes dejar de pensar. Dice pero que no, es que hay hasta, como dice el ser humano, ha inventado hasta manuales sí, para trastocarse, y el manual de Carreño es uno de ellos, por ejemplo. sí, Tienes que sentar aquí, te tienes que sentar esto allá, acá, se tiene que poner acá, entonces me agarra y vamos a comer todo el mundo. Digo, me pasa porque cuando voy al rancho, que salimos de camping, a ver, pásame las tortillas y todo el mundo se la avienta de la mano y se la arma. Exactamente. Yo leí el manual, pero de Meche Carreño, no, ese fue el problema. Comentando eso que decían de los animales son más perceptivos, los animales se enseñan la tradición oculta que tienen un alma colectiva. Los humanos de alguna manera también. Hay un estudio científicos de William Sheldrake, que es miembro de la Sociedad Teosófica. William Sheldrake establece lo que son los campos morfogénicos y él comenta, por ejemplo, cuando fue el tsunami en Indonesia, cómo los elefantes que estaban en la playa con los turistas de repente se enloquecieron y arrancaron las cadenas, salieron en chinga hacia la loma, hacia lo alto, y todos los animales sentían como si les hubiera llegado un WhatsApp de que aguas allá el tsunami, ¿no? Ellos sí sabían, y los humanos ya perdimos esa cualidad de estar conectados, pero aún así estamos conectados entre nosotros, sí hay como un internet mental. De hecho aquí se está haciendo un grupo, un egregor,
Y sí tenemos que cuando un investigador llega a descubrir la tabla periódica, otro llega al mismo tiempo, como se descubre el teléfono en Europa, también en Estados Unidos. Que sí, si un humano puede hacer algo, otro humano lo puede hacer, porque estamos en un campo también morfogénico. De hecho, Y por ejemplo, William Sandrek hizo el experimento de enseñarles a unos niños norteamericanos 3 cosas: una canción japonesa de cuna que llevaba siglos, un poema japonés hecho en 1980 y palabras en japonés a lo loco. ¿Y cuál creen que se aprendieron más rápido los niños? La canción de cuna, porque otros humanos ya también habían aprendido. O sea que sí estamos también conectados, nada más que por nuestra misma conveniencia hemos cortado las transmisiones. Se habla de que los indígenas australianos sí tienen telepatía, sí se pueden comunicar sin hablarse. O cuando ya se conoce uno con alguien, ¿no? Digamos, ya se conoce con la esposa y nada más con los ojos que me hizo ya sé lo que me espera. Ya nada más como la mamá conoce con una mirada. Llegando a la casa nos arreglamos, ¿no? te comento que ahorita la ciencia, la parte, pues ya sabes, a mí me encanta la parte de la tecnología y sistemas. Ya se está hablando de redes neuronales. O sea, la próxima generación no te va a conectar ni tu Wi-Fi ni te va a conectar un cable, te va a conectar tu cerebro. Y no creas que es algo creado por alguien que está en la cosa mística. No. Es una cosa. Pero los místicos ya antes habían hablado de eso. Hablan de que esa unión que estamos, que todos somos uno y que hay una unidad de vida. No sé, para terminar, ya les voy a dar, como yo ya investigué mucho y ya leí no sé cuánto, ya me leí a los Mahatmas, mucho de filosofía, ya pude determinar, y ya para concluir esta parte mía, qué es lo que sigue después de la muerte. Ya, concluyendo, lo tengo en esta presentación, científicamente comprobado y yo convencido de que absolutamente es eso. Y no hay quien me lo pueda refutar. Aquí lo vamos a leer. La pregunta del milenio. ¿Qué sigue después de la muerte? Sé que es una pregunta muy intrigante y hasta los más grandes filósofos no están seguros de la respuesta. Existen muchas teorías, como las que hemos visto hoy, sobre qué sigue después de la muerte. Pero no todas tienen evidencias reales o querer decir la verdad. Es que todos quisieran saber esa intrigante respuesta. Pues yo sí la tengo. Yo tengo la respuesta, sí la tengo y no me la van a revelar. ¿Qué sigue después de la muerte? Después de la muerte sigue la pera. Eso es nada, me lo puedo refutar. Quedamos y pasamos a la otra sesión, un receso. Gracias por su atención.